El ambiente político y judicial en España llevaba semanas cargado, pero nadie esperaba el terremoto que provocaría las declaraciones de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, una de las voces más respetadas y lúcidas de la judicatura española. En una entrevista cargada de dureza, Martín Pallín no solo criticó la actitud del juez Manuel García Castellón y los sectores judiciales más politizados, sino que sentenció con claridad: el juez Hurtado, responsable de las decisiones que han agitado el caso del fiscal jefe, debería dimitir por dignidad. Las palabras del magistrado cayeron como un rayo sobre los cimientos del poder judicial. Por primera vez, un referente de la toga hablaba sin tapujos de lo que muchos dentro y fuera de los tribunales venían denunciando en voz baja: la existencia de una auténtica mafia judicial, un entramado de intereses, favores cruzados y connivencias políticas que, lejos de defender la independencia judicial, la destruye desde dentro. Martín Pallín lo dijo con la serenidad del que no tiene nada que perder, pero con la contundencia del que lleva décadas viendo cómo el poder se corrompe. Un juez no puede actuar como un brazo político. No puede dictar resoluciones que responden a intereses de partido. Cuando un magistrado pierde el sentido de la justicia y se convierte en operador ideológico, debería dar un paso atrás. Era una bomba en toda regla. Y lo más impactante no fue lo que dijo, sino quien lo decía. Martín Pallín no es un tertuliano ni un político. Es uno de los juristas más reconocidos del país, con una carrera impecable, un referente de independencia judicial incluso durante los años más oscuros de la transición. Su palabra pesa, y en esta ocasión, su denuncia apuntaba directamente hacia los jueces y fiscales afines al bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado durante más de 5 años por el Partido Popular. El juez Hurtado, implicado en decisiones clave del caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, se encontraba en el ojo del huracán. Había sido señalado por su forma de instruir el proceso, por los tiempos procesales, por su alineación con los intereses mediáticos que buscaban desviar la atención del juicio al propio fiscal. Martín Pallín lo dijo claro. No hay independencia cuando se actúa para favorecer una narrativa política. Y lo que estamos viendo en este caso es una instrumentalización grosera de la justicia. Sus palabras se expandieron como pólvora. En cuestión de horas, los titulares dominaban todos los medios digitales. Los diarios progresistas hablaban de el golpe más duro al poder judicial conservador. Los medios de derecha, por su parte, lo atacaban con ferocidad. OK Diario llegó a titular: Martín Pallín se suma a la ofensiva del sanchismo contra la independencia judicial. Pero el debate ya estaba abierto. La pregunta era inevitable: ¿hasta qué punto el poder judicial español está capturado por intereses políticos? ¿Y cuánto de esa captura responde a la mano de gobiernos autonómicos como el de Isabel Díaz Ayuso, que han extendido su influencia mediática y judicial más allá de la Comunidad de Madrid? Mientras tanto, la presidenta madrileña, en un acto público, trató de minimizar la polémica. Con gesto desafiante, declaró ante los micrófonos: en España no hay mafia judicial, lo que hay es un gobierno que quiere controlar a los jueces. Sus palabras, sin embargo, fueron recibidas con escepticismo. Cada vez más ciudadanos empezaban a desconfiar del discurso de victimismo permanente. Porque la realidad era otra. Ayuso y su entorno estaban cada vez más acorralados por la sucesión de escándalos y por la sombra de su propio comportamiento institucional. En los pasillos judiciales, el malestar crecía. Varios magistrados retirados y juristas en activo respaldaron, aunque con prudencia, las palabras de Martín Pallín. Un exmiembro del Consejo General del Poder Judicial, bajo anonimato, lo resumió así: el problema no es que existan jueces conservadores o progresistas, el problema es que algunos actúan como militantes. Y eso destruye la credibilidad de todos. Los analistas políticos fueron más allá. Algunos recordaron cómo, en los últimos años, el PP había bloqueado sistemáticamente la renovación del CGPJ, había utilizado a determinados jueces mediáticos para fabricar titulares y había construido un relato de persecución judicial que no se sostenía con hechos. Todo formaba parte de un patrón: usar la justicia como herramienta de poder, no como instrumento de verdad. Y ahí entraba el papel de Hurtado, convertido ahora en el rostro visible de esa connivencia entre sectores judiciales, mediáticos y políticos. Martín Pallín no lo acusó de corrupción económica, sino de algo aún más grave: corrupción ética. La que se comete cuando un juez deja de juzgar con justicia para hacerlo con ideología.
En el Congreso, las declaraciones no tardaron en generar reacción. Desde el PSOE y Sumar, varios portavoces reclamaron una reflexión profunda sobre la independencia judicial y pidieron al CGPJ una investigación interna sobre las actuaciones más controvertidas. Gabriel Rufián, en su habitual tono sarcástico, lanzó una frase que dio la vuelta a las redes. «Si esto no es mafia, que venga Al Capone y lo diga». El bloque progresista cerró filas. Las declaraciones de Martín Pallín eran, para ellos, la confirmación de algo que llevaban denunciando mucho tiempo: la existencia de una élite judicial alineada con los intereses de la derecha, que actúa como escudo político del PP y de Ayuso. Pero más allá del ruido, algo más profundo comenzaba a gestarse: una crisis de credibilidad institucional. La ciudadanía empezaba a perder confianza en un sistema judicial que parecía responder más a titulares que a sentencias, más a presiones que a pruebas. Y eso, en una democracia madura, es letal. Martín Pallín, consciente de ello, remató su intervención con una reflexión que muchos consideraron histórica. No hay justicia posible si los jueces se comportan como políticos y los políticos se esconden detrás de los jueces. La justicia no es un campo de batalla, es el último refugio de la democracia. Esa frase se convirtió en el titular del día, pero también en un eco que resonó más allá de los medios. Porque lo que estaba en juego no era solo el futuro de un juez o el descrédito de una presidenta autonómica, era la salud moral de un país entero. Y mientras Ayuso seguía aferrada a su discurso de persecución y el PP se refugiaba en el silencio, la sensación de que el muro judicial empezaba a resquebrajarse se hacía cada vez más evidente. El juez Hurtado podía resistir unos días más, pero el golpe moral ya estaba dado. Y en esta historia, por primera vez, quien hablaba de mafia no era un político. Era un juez. Las declaraciones de Martín Pallín actuaron como una chispa en un depósito de gasolina. El poder judicial, el político y el mediático entraron en ebullición. Lo que el magistrado había dicho en apenas unos minutos de entrevista se convirtió en la frase más reproducida del mes. No era para menos. Cuando alguien de su talla pronuncia palabras como dimisión o mafia judicial, el sistema tiembla. En el Consejo General del Poder Judicial, el silencio fue absoluto. Ni una sola voz oficial salió a defender al juez Hurtado ni a rebatir a Martín Pallín. Los miembros del bloque conservador optaron por mirar hacia otro lado, confiando en que el ruido mediático se diluyera. Pero los magistrados más jóvenes, los que no tienen compromisos políticos ni vínculos con partidos, empezaron a hablar en privado. Algunos filtraron su malestar a la prensa progresista: no podemos seguir callando mientras se utiliza la toga para proteger a intereses políticos. Esto no es justicia, es un circo. Mientras tanto, los medios afines al PP iniciaron su habitual operación de cortina de humo. Portadas incendiarias, titulares manipulados y tertulias llenas de analistas que repetían el mantra de siempre: la izquierda quiere controlar la justicia. Pero esta vez, el relato no funcionó igual. La sociedad empezaba a cansarse de los mismos argumentos, sobre todo cuando los hechos señalaban lo contrario. En redes sociales, las declaraciones de Martín Pallín fueron un torbellino. El hashtag #mafia judicial se convirtió en tendencia nacional durante 3 días consecutivos. Miles de usuarios compartían fragmentos del vídeo con frases como «por fin alguien lo dice en voz alta» o «esto no es justicia, es poder disfrazado de toga». El debate dejó de ser jurídico y se volvió ciudadano. Por primera vez, la gente hablaba de los jueces, de los equilibrios de poder, de los abusos de la derecha judicial. Ayuso, consciente del daño, intentó reconducir el relato. En un acto en la Puerta del Sol, se presentó desafiante. «Yo no voy a aceptar lecciones de moral de nadie. En este país hay libertad, y eso incluye criticar a los jueces cuando se exceden». Pero sus palabras fueron un tiro en el pie. Los periodistas presentes no tardaron en replicarle que nadie estaba criticando a la justicia, sino a su manipulación. En un intento por esquivar el tema, Ayuso volvió a recurrir a su estrategia habitual: desviar la atención hacia el gobierno central. Lo que busca Sánchez es un sistema judicial sometido al PSOE. El problema era que el discurso empezaba a sonar gastado, predecible, vacío. En el Parlamento regional, los grupos de la oposición aprovecharon la tormenta. Mónica García, con su tono sereno pero cortante, tomó la palabra. «Presidenta, usted se ha rodeado de mentiras,
de comisiones ilegales, de deslealtades y ahora de jueces complacientes. Usted no defiende la justicia, defiende su impunidad. El aplauso en la bancada progresista fue ensordecedor. Rufián, desde el Congreso, no tardó en sumarse. Ayuso confunde independencia judicial con impunidad personal. Lo de su entorno no es libertad, es privilegio disfrazado de heroicidad. El discurso caló hondo, incluso entre votantes moderados. Porque lo que estaba quedando al descubierto no era solo un caso aislado, sino un sistema de poder paralelo, donde jueces, políticos y medios se blindaban entre sí. Mientras tanto, en los despachos del PP, el nerviosismo era palpable. Feijóo evitaba pronunciarse directamente sobre el caso, temiendo que cada palabra se interpretara como una defensa de la corrupción madrileña. En una rueda de prensa improvisada, intentó zafarse. No comentamos opiniones personales. El señor Martín Pallín tiene su punto de vista, pero el PP confía en la independencia judicial. Pero su gesto lo delataba. Detrás de las cámaras, la preocupación era evidente. Las encuestas internas del partido reflejaban un desgaste de imagen brutal. Más del 60% de los encuestados consideraba que Ayuso y su entorno interfieren en el poder judicial. En las redacciones, los periodistas de investigación empezaron a excavar más hondo. Uno de los nombres que más se repetía era el de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, imputado por fraude fiscal y falsificación documental. El caso, que la derecha había intentado silenciar con el ataque al fiscal, volvía al centro del debate. Cada nuevo dato hundía más la narrativa de persecución que la presidenta madrileña había construido. Martín Pallín, lejos de rectificar, reafirmó sus palabras en una segunda entrevista. Yo no he acusado a nadie, he descrito una realidad. Y esa realidad es que hay jueces que actúan como militantes. Cuando eso ocurre, la democracia enferma. Esa frase fue el golpe final. A partir de ahí, el tema trascendió lo político y se instaló en lo moral. Columnistas, académicos e incluso asociaciones judiciales progresistas comenzaron a hablar de una justicia infiltrada por la ideología conservadora. Se multiplicaron los artículos, los análisis y los debates sobre la necesidad de despolitizar el poder judicial. Mientras tanto, el juez Hurtado se encontraba cada vez más aislado. El Consejo no lo defendía. Los medios moderados evitaban mencionarlo, y dentro del propio estamento judicial comenzaba a circular la idea de que su continuidad comprometía la imagen de la judicatura. Un magistrado jubilado lo dijo sin tapujos en un foro legal. Cuando un juez se convierte en protagonista político, deja de ser juez. Y cuando se aferra al cargo para proteger a otros, deja de ser digno. El mensaje era claro. El juez Hurtado no estaba siendo atacado por la izquierda, sino cuestionado por su propio gremio. Y en medio de todo, Ayuso, que tanto había alardeado de controlarlo todo, empezaba a perder lo más importante, el relato. Porque lo que antes era impunidad disfrazada de firmeza se había transformado en un símbolo de decadencia. El escándalo ya no afectaba solo a un juez o a una presidenta. Era un espejo de un sistema donde la justicia había dejado de ser ciega para volverse selectiva. Y cuando eso ocurre, lo que tambalea no es un partido, es la confianza de todo un país. Las horas siguientes fueron de vértigo político y judicial. El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que llevaba años convertido en un órgano bloqueado, entró en un estado de guerra interna. Las declaraciones de Martín Pallín habían reabierto heridas que muchos preferían mantener cerradas. El enfrentamiento entre los jueces de sensibilidad conservadora, afines a la línea de Ayuso y del PP, y los magistrados que pedían una regeneración urgente del sistema. En la reunión extraordinaria convocada de urgencia, las tensiones se palpaban desde el primer minuto. Los miembros progresistas insistieron en incluir en el orden del día un punto sobre el impacto de las declaraciones del magistrado Pallín y la necesidad de preservar la imagen de imparcialidad del Poder Judicial. Los conservadores se negaron, acusando a sus colegas de politizar aún más la institución. El debate duró más de 3 horas y terminó sin acuerdo, pero con una certeza: el CGPJ estaba fracturado. Fuera del edificio, la presión mediática no daba tregua. Los medios internacionales se hacían eco de lo ocurrido. Le Monde publicó un artículo titulado «España se enfrenta a su propio muro judicial», donde se analizaba la connivencia entre poder político y jueces. The Guardian fue más allá.
el caso Ayuso revela la fragilidad del Estado de Derecho en España. Y en El País, una columna editorial habló de una red de lealtades cruzadas que amenaza la independencia de la justicia. Mientras tanto, el gobierno central veía la oportunidad perfecta para pasar al contraataque. Pedro Sánchez, que hasta entonces había mantenido una prudente distancia del caso, decidió mover ficha. En una comparecencia improvisada en la Moncloa, lanzó un mensaje calculado pero demoledor. En España, ningún poder está por encima del Estado de Derecho. Quien utilice la justicia para proteger la corrupción está atacando directamente a la democracia. La frase cayó como un misil. Desde el PP, Feijóo respondió airado, acusando al presidente de usar las palabras de un magistrado para intimidar al Poder Judicial. Pero dentro del partido, el miedo comenzaba a crecer. Los varones regionales empezaban a distanciarse discretamente de Ayuso. Incluso en Génova, algunos asesores reconocían en privado que la presidenta madrileña se había convertido en un problema. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue aún más contundente. En una entrevista televisiva, habló sin rodeos de una trama judicial mediática que lleva años operando para proteger los intereses de la derecha. Añadió, con tono grave: el juez Hurtado no es un caso aislado. Es el síntoma de una enfermedad, la captura del Poder Judicial por un bloque ideológico que se niega a soltar el control. Esa declaración incendió los platós. Los tertulianos conservadores gritaron al unísono que el gobierno estaba atacando la independencia judicial, mientras los analistas progresistas recordaban la realidad. El CGPJ llevaba más de 5 años bloqueado por el PP, que se negaba a renovarlo para mantener su dominio. El ruido mediático crecía, pero entre bastidores se gestaba algo más profundo. Varias asociaciones judiciales comenzaron a organizar una carta pública de apoyo a Martín Pallín en defensa de la transparencia y contra la politización de la toga. Más de 200 jueces firmaron en menos de 48 horas. Era un gesto inédito. El Poder Judicial se rebelaba contra sí mismo. En paralelo, el caso del fiscal general del Estado seguía desangrándose mediáticamente. Los periódicos de la derecha insistían en señalarlo como instrumento del sanchismo, pero las pruebas eran endebles y el relato se desmoronaba. Lo que había comenzado como una maniobra para desviar la atención del juicio contra el novio de Ayuso se estaba volviendo en su contra. La sociedad empezaba a ver el patrón. Cada vez que el PP se veía acorralado, surgía un escándalo judicial fabricado para cambiar la conversación. Pero esta vez, gracias a voces como la de Martín Pallín, el truco había quedado al descubierto. Las encuestas reflejaron el cambio. Un sondeo de La Sexta reveló que el 62% de los españoles creía que existen sectores judiciales que actúan con motivaciones políticas. Otro, del diario.es, mostraba que más del 70% pedía una reforma urgente del CGPJ. Por primera vez, la opinión pública estaba de parte del gobierno en una disputa institucional. En el Congreso, los ánimos estaban encendidos. Gabriel Rufián, con su habitual mezcla de ironía y lucidez, lanzó un mensaje que se hizo viral. Los que nos daban lecciones de Estado son los mismos que usan los tribunales como agencia de propaganda. Si esto no es mafia, que lo llamen club de amigos, pero huele igual. Los diputados del PP, visiblemente irritados, abandonaron la sala. Feijóo, desde los pasillos, intentó recomponer el discurso, pero su imagen de líder serio y moderado se desmoronaba ante cada nueva revelación. El caso Ayuso y la sombra del juez Hurtado lo estaban arrastrando. Y mientras el debate político subía de tono, en los juzgados la tensión se hacía insostenible. Algunos compañeros del juez Hurtado le sugerían discretamente pedir el traslado. Otros temían que su permanencia dañara irremediablemente la credibilidad del tribunal. Pero Hurtado, obstinado, se negaba. Su entorno aseguraba que estaba convencido de ser víctima de una campaña orquestada por la izquierda. Lo que no entendía era que ya no se trataba de él. Se trataba de un país cansado de ver cómo la justicia se usaba como escudo. De una ciudadanía que, por fin, empezaba a abrir los ojos. Martín Pallín, preguntado días después por si temía represalias, respondió con la serenidad de quien sabe que ha dicho lo que debía. Cuando callamos ante la manipulación de la justicia, no somos neutrales. Somos cómplices. Y esa frase, rotunda y sin artificios, fue la que selló el cambio.
porque a partir de entonces el tema ya no era Ayuso, ni Hurtado, ni el fiscal. Era algo más grande, la dignidad del poder judicial y la necesidad urgente de rescatarlo de las garras del poder político. España, una vez más, se miraba en el espejo de su justicia. Y lo que veía no era independencia, sino el reflejo deformado de una élite que llevaba demasiado tiempo confundiendo la ley con el poder. Lo que vino después fue un verdadero terremoto político dentro del Partido Popular. La palabra mafia judicial, que tanto habían intentado evitar, ya formaba parte del vocabulario cotidiano de los informativos, los editoriales y los cafés de media España. La ofensiva de Martín Pallín había dejado herido al Poder Judicial conservador, pero el golpe más demoledor se estaba produciendo dentro del PP. Feijóo trataba de mantener el control, pero su liderazgo se tambaleaba. Los varones territoriales, que hasta entonces callaban por disciplina o miedo, empezaron a marcar distancias con Ayuso. Juanma Moreno fue el primero en dejarlo caer durante una entrevista en Canal Sur. En Andalucía las instituciones funcionan, los jueces son independientes y no entramos en polémicas. Era una frase aparentemente neutra, pero todos sabían leer entre líneas, una manera elegante de decir que la presidenta madrileña había cruzado un límite. Poco después, Carlos Mazón en Valencia y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León replicaron ese mismo tono ambiguo, en un intento de despegarse de la imagen de confrontación que Ayuso había convertido en su marca personal. Pero Ayuso, lejos de calmarse, dobló la apuesta. Reunió a su círculo de confianza y ordenó redoblar la presencia mediática. «Esto es una guerra cultural», dijo según fuentes cercanas, «y hay que ganarla en los medios, no en los tribunales». Así nacía la segunda parte de su estrategia, usar a los altavoces mediáticos, programas de radio, tertulias televisivas y portales de ultraderecha para desviar la atención del juicio al fiscal y del caso de su pareja. Los titulares comenzaron a inundar la prensa afín. Martín Pallín, juez de Sánchez, la izquierda judicial se organiza contra Ayuso, ofensiva del sanchismo contra los jueces valientes. Pero el público ya no mordía el anzuelo con tanta facilidad. La estrategia de persecución eterna comenzaba a desgastarse y la gente pedía explicaciones reales, no teorías conspirativas. La crisis judicial se internacionalizó. En Bruselas, la Comisión Europea pidió explicaciones formales al gobierno español sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y la falta de transparencia en la designación de jueces. Y aunque el comunicado no mencionaba nombres, todo el mundo entendió que la referencia a la politización de los tribunales regionales apuntaba a Madrid. Los medios europeos no fueron más suaves. El País de Uruguay, El Observador de Chile y La Nación de Argentina dedicaron artículos a la figura de Ayuso, retratándola como una líder populista que había trasladado el discurso trumpista al contexto español, presentarse como víctima mientras usa el poder para blindar su entorno. En el PP, la alarma era total. Feijóo convocó una reunión urgente de la Ejecutiva Nacional en Génova. La consigna era clara: contener daños, cerrar filas y evitar nuevas declaraciones explosivas. Pero Ayuso no acudió. Envió a su portavoz, que se limitó a leer una frase fría. La presidenta no está en guerra con nadie, defiende la libertad y la justicia. Una frase vacía, que no calmó a nadie. Dentro del partido, varios cargos comenzaron a hablar de fatiga Ayuso. Su figura, que antes era símbolo de poder mediático, empezaba a percibirse como un riesgo constante, una bomba que podía estallar en cualquier momento. Mientras tanto, el juez Hurtado, cada vez más acorralado, trataba de defender su actuación ante la opinión pública. Dio una entrevista en un medio conservador, asegurando que la izquierda quiere destruir la independencia judicial. Pero su voz sonaba cansada, forzada, como si él mismo ya intuyera que su tiempo se acababa. En los juzgados, otros magistrados empezaron a filtrar que el comportamiento de Hurtado sería revisado por el propio CGPJ. No como sanción inmediata, sino como un gesto simbólico, mostrar que el sistema aún podía depurarse desde dentro. Era una forma de limpiar la imagen de una institución que se desangraba por credibilidad. Ayuso reaccionó con furia. En una rueda de prensa improvisada en la Asamblea de Madrid, acusó al gobierno de intentar someter al Poder Judicial a la agenda del sanchismo. Los periodistas le preguntaron directamente si seguía apoyando al juez Hurtado. Ella respondió, con gesto desafiante: «Lo que no voy a hacer es abandonar a un juez que está siendo linchado por decir la verdad».
Pero esa frase fue su gran error. A partir de ese momento, la oposición la presentó como la presidenta que defiende a jueces cuestionados en lugar de defender la justicia. En el Congreso, la sesión de control se convirtió en una escena de tensión pura. Pedro Sánchez, que rara vez se salía del tono institucional, decidió lanzar un dardo directo. Presidenta Ayuso, el problema no es que defienda a los jueces. El problema es que solo defiende a los suyos. El aplauso de la bancada progresista fue atronador. Rufián se levantó, sonriendo, y murmuró para las cámaras: «Checkmate». El eco de ese enfrentamiento recorrió los titulares durante días. Feijóo intentó apagar el fuego, pero la fractura dentro del PP ya era imposible de ocultar. Los sectores más moderados exigían distancia con Ayuso. Los más radicales, en cambio, la apoyaban como si fuera una mártir. El partido estaba dividido entre los que querían gobernar y los que querían pelear. Y en medio de ese caos, la opinión pública seguía girando hacia otro lado. Las encuestas mostraban que la percepción de corrupción en torno al PP madrileño se disparaba. Más de la mitad de los votantes reconocían creer que existe una red de influencia judicial y mediática al servicio de la derecha. La figura de Martín Pallín, que en un principio había sido criticada, se transformaba en símbolo de ética judicial. Su nombre comenzó a mencionarse en universidades, foros jurídicos y debates públicos como ejemplo de integridad. En un país donde hablar claro solía ser castigado, su voz se había convertido en la conciencia incómoda del poder. Ayuso, mientras tanto, se refugiaba en el silencio. Canceló apariciones públicas, aplazó entrevistas y redujo su presencia en actos institucionales. Su entorno aseguraba que estaba reflexionando, pero en los pasillos de Sol la realidad era otra: miedo, desgaste y una sensación creciente de soledad política. En apenas unas semanas, había pasado de ser la figura más fuerte del PP a su mayor problema. Y todo había empezado con una frase pronunciada por un juez jubilado, sin ira, sin odio, pero con una fuerza moral capaz de derribar el muro de impunidad que sostenía a toda una élite. Porque a veces, el cambio no lo provoca una ley ni una sentencia, sino una verdad dicha en voz alta. Y esa verdad, la de Martín Pallín, seguía resonando en cada esquina del país. La tormenta política, mediática y judicial alcanzó su punto álgido. En apenas unas semanas, el caso Ayuso Hurtado había pasado de ser una simple polémica mediática a convertirse en un símbolo de algo mucho más profundo: la descomposición moral de una parte del poder en España. El detonante final llegó cuando el propio Consejo General del Poder Judicial, tras meses de parálisis, decidió, por fin, actuar. Lo hizo presionado por la opinión pública, por los medios internacionales y por una carta firmada por más de 300 jueces en activo y jubilados que exigían medidas urgentes contra la degradación ética de la magistratura. Esa carta fue el golpe definitivo. En una sesión histórica, transmitida en directo, el portavoz progresista del Consejo tomó la palabra. Este órgano no puede permanecer en silencio cuando la confianza de la ciudadanía se tambalea. La independencia judicial no puede ser excusa para la impunidad. El Pleno del CGPJ aprobó por mayoría la apertura de una investigación interna sobre la actuación del juez Hurtado y su entorno. No fue una destitución directa, pero sí una moción moral, una señal inequívoca de que algo estaba cambiando dentro del sistema. Por primera vez, un juez señalado por actuar con sesgo ideológico quedaba oficialmente bajo revisión. El magistrado, furioso, presentó una queja formal. Se declaró víctima de una caza de brujas y denunció presiones políticas. Pero su defensa ya no encontraba eco ni siquiera entre los suyos. Los medios conservadores, que hasta entonces lo habían defendido, empezaron a tomar distancia. Algunos tertulianos evitaron mencionarlo, y las portadas que antes lo glorificaban ahora lo silenciaban. El olvido, en política y en justicia, es la forma más cruel de condena. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso se encontraba cada vez más sola. Su estrategia de confrontación había dejado de funcionar. Las encuestas internas del PP mostraban un desplome en su valoración pública, especialmente entre votantes moderados. Feijóo, en un intento desesperado por salvar el partido, decidió romper definitivamente con su discurso. En una entrevista en El Mundo, afirmó: «El Partido Popular respeta la justicia, pero no se identificará nunca con casos individuales ni con errores personales.
Sin nombrarla directamente, Feijóo acababa de romper el cordón umbilical político con Ayuso. Fue el principio del fin de su aura de intocable. Las cámaras captaron su reacción horas después, al llegar a la Asamblea de Madrid, el rostro tenso, el gesto rígido, sin rastro de su habitual seguridad. Algunos diputados populares la esquivaban en los pasillos, otros miraban al suelo. Era evidente que el partido había decidido dejarla caer con el tiempo, sin ruido, sin fuego cruzado. Y el tiempo, efectivamente, hizo su trabajo. El caso judicial de su pareja siguió su curso. La investigación del juez Hurtado se ralentizó, los medios dejaron de cubrirlo con fervor y el foco se desplazó hacia la nueva reforma judicial que Pedro Sánchez anunció en el Congreso. Una ley para despolitizar el CGPJ, limitar los mandatos de sus miembros y prohibir el uso mediático de los procedimientos judiciales en curso. El anuncio fue recibido con entusiasmo por la mayoría progresista y con furia por la derecha, que lo calificó de asalto al Estado de Derecho. Pero la sociedad, esta vez, no compró el relato. La gente quería limpieza, claridad, justicia real. Y la figura de Sánchez, que había soportado meses de ataques, se fortaleció. En los barómetros de opinión, por primera vez desde su reelección, subía en confianza ciudadana. A nivel internacional, las reacciones fueron igual de contundentes. The Guardian calificó la reforma como un paso valiente hacia la independencia judicial real, mientras que Le Monde la describió como una corrección institucional necesaria tras años de manipulación partidista. Incluso desde Bruselas, la comisaria de Justicia valoró positivamente el cambio. Ayuso, sin embargo, se resistía a aceptar su caída. En un acto celebrado en la Real Casa de Correos, rodeada de sus fieles, lanzó un discurso improvisado que pretendía sonar desafiante, pero sonó a despedida. Podrán intentar silenciarme, pero seguiré defendiendo la libertad de los madrileños. El aplauso fue tibio, casi protocolario. Algunos de los que la acompañaban sabían que ya era cuestión de tiempo. Los medios lo interpretaron como su último gesto de soberbia política. Días después, su entorno comenzó a vaciar despachos. Algunos asesores pidieron traslado a otras consejerías. Otros, simplemente, desaparecieron del radar mediático. El círculo se cerraba. La prensa lo bautizó como el invierno político de Ayuso. Y en medio de todo, la figura de Martín Pallín volvió a aparecer, serena, casi profética. En un foro de juristas celebrado en Madrid, se refirió al episodio sin mencionar nombres. Cuando la justicia se mezcla con la política, la democracia se contamina. Pero cuando el pueblo exige transparencia, la justicia puede renacer. El público se puso en pie. No era una ovación de partido ni de ideología. Era el reconocimiento a una verdad que había resonado más allá del ruido. Ese día, los informativos cerraron con una frase que lo resumía todo. De las ruinas del poder judicial manipulado, emerge una nueva conciencia cívica. España despierta. Ayuso no volvió a hablar del caso. Hurtado pidió la jubilación anticipada unos meses después, sin hacer declaraciones. Y el país, exhausto pero más lúcido, comprendió que aquella batalla había sido más que un escándalo judicial, había sido un espejo donde todos pudieron ver las grietas del sistema. Porque en el fondo, la historia no fue sobre un juez, una presidenta o un partido. Fue sobre algo más grande, el derecho del pueblo a la verdad. Y, aunque la justicia en España aún tenga sombras, aquella vez, al menos por un instante, la verdad ganó.